marco que hemos creado o hemos sido vehículo para que se cree de este Congreso Luz, Conciencia y Bienestar en el balneario de Alicum, una de las primeras personas, si no la primera, con la que contactó Somos Luz Televisión fue Vicent Guillem. Ya fuera por el cariño o la amistad que une a Vicent con algunos de los miembros de Somos Luz Televisión desde hace tiempo, o simplemente por la generosidad infinita de Vicent, pues nos dijo, fue probablemente la primera persona que nos dijo: adelante, yo voy con vosotros, os apoyo con mi presencia. Y bueno, estuvimos ayer mismo escuchando su ponencia, pero no queríamos dejarle escapar sin que nos dejara nuevamente su testimonio, que nos encanta. Muy buenas, ¿cómo estás, Vicent? ¿Qué tal? Hola, Rafa. Pues nada, encantado de haber participado en el Congreso, de que me hubierais invitado, y pues también pues feliz de que estemos aquí ahora hablando sobre los temas que vamos a hablar, que creo que son muy interesantes. Y importante también que haya congresos, es decir, sea quien sea que los organice, la gente se nutre, la gente se lleva el mensaje, la gente transmite luego posteriormente este mensaje. Es importante que haya congresos también sobre consciencia. Sí, yo siempre he sido partidario de la libertad de expresión, de pensamiento, de comunicación, y lamentablemente hoy en día cuesta encontrar foros donde debatir sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, pues este congreso, para mí, también hay muchos otros, ¿no? Pero este congreso sí que permite, ¿no?, esa libertad de expresión sobre temas que para mí son trascendentales, ¿no? Si Vicent, por ejemplo, no abordara en su quietud, en su soledad, en su tranquilidad de su hogar, estos temas, ¿qué le faltaría a Vicent? Pues la sal, ¿no? La sal de la vida, ¿no? Yo creo que todos en la vida necesitamos saber cuál es su sentido, ¿no? Y pues yo, como muchas otras personas, he ido buscándole sentido a la vida, y tras una búsqueda de muchos años, pues he llegado a una serie de conclusiones que a mí me han servido, y pues tengo el interés de que otras personas los conozcan por si también les puede servir, ¿no? Entonces, claro, si yo eso no lo pudiera hacer, pues me sentiría como que me falta una parte muy importante de mi vida. De hecho, tú la has alimentado, tú has sembrado ese jardín, que digamos podría ser el ámbito de la espiritualidad, y has cosechado y has sembrado tus plantitas porque es alimento, y en este caso es alimento para el alma. Yo a mí, mirando tu trayectoria, que me parece francamente interesante, leo entre líneas y deduzco que hay un hombre muy inteligente tras ella, porque eres licenciado en Ciencias Químicas, hiciste posteriormente un doctorado, has trabajado en una labor muy interesante de investigación durante años. Ahora has tenido que coger otro camino profesional, y en este caso en la educación, y entiendo que tus alumnos deben de disfrutar mucho contigo. Pero en esa dualidad que planteábamos, hombre de ciencia, hombre espiritual, me genera la curiosidad ¿son dos ámbitos perfectamente compatibles, ser hombre de ciencia y ser hombre espiritual? Para mí sí, y de hecho si miramos cómo eran los científicos de antaño, ¿no? Al mismo tiempo que investigaban la naturaleza, también investigaban sobre filosofía. O sea, no estaba separado el conocimiento de la materia con el conocimiento, digamos, de teológico, ¿no? Muchos de los grandes pensadores han hecho sus contribuciones en ambos campos, ¿no? O sea que la separación es algo relativamente reciente, ¿no? Quiero decir, la separación entre ciencia y espiritualidad, para mí pueden ir perfectamente de la mano, lo hicieron en el pasado, porque al fin y al cabo para mí un científico es aquel que quiere conocer la verdad, descubrir la verdad, y la verdad tiene muchos campos, ¿no?, de investigación, ¿no?
Tú puedes querer saber la verdad sobre el funcionamiento de la naturaleza a nivel material, y entonces tendrás que hacer un tipo de investigación, lo que hoy llamamos ciencia, pero también se puede querer conocer la verdad respecto a, digamos, a aspectos de la vida que trascienden la materia, ¿no? Por ejemplo, vida después de la muerte, qué pasa antes de nacer, eso también se puede investigar. En el pasado los científicos también se dedicaban a este tipo de investigación, tenían curiosidad por todo, no solo por lo material, por todo, ¿no? Y para mí esa es la clave, ¿no? El saber que no tenemos que poner un límite al conocimiento, y que el conocimiento, sea del mundo material o del mundo supramaterial, se puede abordar de la misma manera. O sea, el método científico también se puede utilizar para investigar en espiritualidad. Lo que pasa es que las herramientas, los instrumentos, sí que tienen que ser diferentes, porque la realidad, digamos, supramaterial no puede ser medida con instrumentos que solo pueden medir lo material, ¿no? Entonces, aunque se pueda cambiar el tipo de, digamos, la forma en la que se recogen los datos será diferente, la manera de proceder puede ser la misma, y los resultados pueden ser tan válidos como para la ciencia convencional, ¿no? Y de hecho hay bastante investigación en temas que antes se consideraban como fuera del ámbito de la ciencia y que hoy en día pues están generando publicaciones científicas. Lo que pasa es que hay que tener la mente abierta para hacer esto, ¿no? Y yo creo que aunque no son mayoría todavía, hay muchos científicos que sí que tienen la mente abierta y están haciendo sus aportaciones. Hablabas de esas investigaciones de la vida después de la muerte. Ayer en la ponencia ilustrabas con numerosas publicaciones y numerosos libros de personas que eran con frecuencia médicos, o psiquiatras, y que probablemente partieran desde el escepticismo y fuera alguna experiencia vivida en su propia carne o observada a corta distancia las que les hizo clic y dijo: ostras, esto lo tengo que ver, no puedo dejar de mirar esta evidencia que se acaba de manifestar delante de mis ojos. Es como tú dices. Yo, los que he podido conocer personalmente, por ejemplo, Peter Fenwick, que es un investigador de experiencias cercanas a la muerte, también de experiencias en moribundos, él dijo que él era escéptico. O sea, inicialmente él es neuropsiquiatra, que él pensaba pues que eso eran alucinaciones, ¿no? O que la gente se lo inventaba, hasta que un paciente suyo tuvo un paro cardíaco delante de él, entró en muerte clínica y luego pues consiguieron digamos recuperarlo, pero el hombre pues contó su experiencia, él lo vio en primera persona y dijo: aquí tiene que haber algo más. Y entonces pues empezó su investigación y se dio cuenta que si indagas en estas experiencias, pues hay una gran cantidad de ellas. De hecho, yo ayer comentaba que alrededor del 4% de la población mundial va a tener en algún momento de su vida una experiencia cercana a la muerte. Entonces, bueno, una situación de muerte clínica y adicionalmente una experiencia cercana a la muerte. Entonces, eso son muchos millones de personas. Entonces, vamos a dejar de tener en consideración algo que es tan común en la humanidad y que nos puede dar tanta información sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos, porque esos son personas que han echado un vistazo a lo que viene después y han regresado para contarlo. Si la experiencia es tan parecida de unos a otros, pues algo de verdad tiene que haber ahí. Entonces, pues ahí ya viene la investigación, ¿no? El hacerlo de la manera adecuada para poder llegar a unos resultados que pues tengan mucho viso de verdad, ¿no? de que realmente nos están aportando mucha información sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Son pocos minutos, porque claro, el viaje del que nos dejan testimonio es de pocos minutos, porque si no, lógicamente no regresarían, pero ya esos pocos minutos aportan mucha información. Sí, pero no siempre son pocos minutos, porque se han dado casos de personas que han estado
pues hasta de un día. O sea, que las ¿Un han día? dado por muertas, estaban en la morgue y han despertado en la morgue. O gente que sin estar clínicamente muerta todo el tiempo, sino que han estado pues, unos momentos, luego han quedado en coma, pues durante el proceso de coma también han tenido experiencias, ¿no? Pero bueno, sí que parece ser, por lo que cuentan estos testimonios, que el tiempo en el otro lado no es igual, ¿no? Claro. Entonces, experiencias de pocos minutos, para ellos es como si hubiera pasado mucho tiempo por la gran cantidad de experiencias que han vivido, ¿no? Entonces, más que lo largas que son lo ricas que son, lo que nos aporta a nosotros mucha información. Mucha información. Vuelvo a un dato. A mí me gustan mucho los datos porque a veces son clarificadores, ¿no? Y hablabas del 4% de la población mundial. Tendríamos que mirar cuánta es a día de hoy la población mundial para hacer el cálculo exacto de ese 4%, pero estamos hablando de una documentación tremenda que se generaría si encontráramos a ese 4% de la población, ¿no? Sí, bueno, el dato también es fruto de la investigación, ¿no? Quiero decir que investigadores, cada uno por su lado, en sus estudios, han hecho esos cálculos y Se variando, sí, es una estimación que puede oscilar un poquito arriba, un poquito abajo, algunos estudios 5, pero en torno al 4% es la media de todos. Pero traducido a número de habitantes, Son millones, es sí, una barbaridad. cientos de millones de personas. Entonces, claro, como tú decías, no se puede obviar esa realidad. Recientemente te entrevistaba un canal, una televisión latinoamericana, no sé si era colombiana Sí, o colombiana. Y la entrevista habían decidido titularla Soy hombre de ciencia, soy un científico, pero creo en la reencarnación. Es interesante ya el título de por sí y es una especie de... es un titular muy poderoso, precisamente por eso, ¿no? Porque se da por supuesto que la reencarnación no es un hecho científico y que un hombre de ciencia y con tu trayectoria admita una realidad, abre una brecha. Y a mí me parecen muy interesantes las brechas, porque las brechas permiten hacer un camino en un lugar por el que antes, entonces si se abre, la gente no pasaba o tal. Entonces, el hecho que una persona de la relevancia que tú tienes abra una brecha con un titular de esa magnitud que tú defiendes y ahora vas a explicar, por la que puedan pasar muchas más personas, porque la brecha tiene una dimensión lo suficientemente grande como para que pasen las personas, se asomen y descubran qué investigación o qué desarrollo lógico ha hecho Vicent para que por ahí se cuelen cientos de miles de personas, me parece muy interesante. De hecho, la entrevista yo les invito a que la vean también porque es una invitación a la exploración. ¿A ti te ha sorprendido que la entrevista tenga tanto éxito? Bueno, yo pienso que sí que me ha sorprendido gratamente. Sabía que es un canal con muchos suscriptores, entonces sé que hay vídeos que tienen grandes visualizaciones, pero bueno, no sabía yo que este en particular, en el que aparecía yo, pues fuera a tener tantas... Partiendo de ese título, lo que deducimos también es que hay mucha gente interesada porque le den razones para pensar en la reencarnación desde una visión también científica. Posiblemente ese sea uno de los motivos, ¿no? Yo luego también pienso que el boca a boca, después de haber visto el vídeo, pues creo que también ha influido, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy grato saber que realmente es un tema que despierta mucho interés y pues... ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué alguien de ciencia cree en la reencarnación? Ahí en realidad hay dos temas que podríamos debatir. El primero es, ¿los científicos pueden tener creencias de tipo existencial o tienen que ser nihilistas, ¿no? Porque esa sería la primera cuestión, ¿no? Bueno, pues hay científicos que son nihilistas, que solo creen en la materia, no se plantean nada más allá de la vida física, por lo tanto ni creen en la vida después de la muerte,
ni en la vida antes del nacimiento, sino simplemente pues a ese momento restringido y corto que es una vida física, que hay bastantes, pero también hay científicos que tienen sus creencias, que pueden ser ligadas a una religión, que esos son la mayoría, hay muchos científicos que están ligados a una religión, y parece que eso nadie se dé cuenta, ¿no? Quiero decir que a mí me hace gracia que poco se cuestione que yo crea la reencarnación, y hay muchos científicos que creen en Dios en general, y tampoco eso despierta tanto revuelo, ¿no? Entonces eso sería el primer punto, ¿no? O sea, están reñidas las dos cosas. Ya hemos hablado antes de que no, que tú puedes investigar en lo supramaterial. O sea, si tú tienes una mente, digamos, curiosa, esa curiosidad te puede llevar a explorar muchos campos. Entonces, ¿por qué tiene que estar limitado al campo material? Es una limitación que uno se puede creer o se la puede saltar, ¿no? Ya he dicho antes que históricamente los científicos investigaban en todo, ¿no? Entonces ese es el primer punto, ¿no? O sea, sí, hay tantos científicos que creen en Dios como gente que no está ligada a la ciencia. O sea, no tiene ninguna influencia tu profesión en tus creencias, porque hay el mismo porcentaje de creyentes. Eso lo comentó un catedrático de una universidad de Andalucía, ¿no? Que hicieron un estudio para saber si los científicos eran más creyentes, menos creyentes o igual de creyentes. Y había el mismo porcentaje que en la población normal. O sea, no influía, ¿no? O si les ha influido, no modifica el porcentaje de creyentes. Seguramente porque también la educación de la infancia influye mucho. Te han educado de una manera, luego tú aprendes, puedes cambiarla o no, pero mucha gente conserva algo de lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, en un país católico, pues la influencia de esa religión hace pues, que haya mucha gente que sea católica. Luego, está el segundo punto. Como un científico de Occidente, donde las creencias religiosas no contemplan la reencarnación, cree en la reencarnación. Eso es lo que extraña más, ¿no? Si tú has nacido en Occidente y cristianismo, entre comillas, no cree en la reencarnación, ¿por qué crees en la reencarnación? ¿Es porque te has hecho hinduista, budista o de alguna religión de Oriente? La respuesta es que no. No es ese motivo. No me considero formador, aunque nací como católico, como todos, me bautizaron y todo esto, pues llega un momento en que yo, digamos que me desvinculo de todo eso, no es que me hayan excomulgado ni nada, pero a nivel personal, pues no me responden, más que es que no es que me separe, es que esa religión no responde a mis inquietudes respecto al sentido de la vida. Entonces yo busco en otros campos, ¿no? Ya sé lo que me ofrece la ciencia materialista, no me explica el mundo, me dice, a partir de ahí no existe. Bueno, pero yo sé que sí que pasan cosas, ¿no? Entonces, que tú me digas que niegues una realidad que está ahí, me hace sospechar por lo menos también de ti, ¿no? O sea, cuando tú escuchas a alguien, a ti, o sea, creo que a uno le genera un poco de descrédito si alguien le viene a negar algo que en lo que uno cree, ¿no? A lo mejor yo no lo enfoqué de esa manera, yo lo enfoqué de la manera de lo que tú me propones no me explica lo que yo necesito saber. Por lo tanto, no me ofreces una fuente de información que satisfaga mis necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está tu visión, yo la conozco la visión de la religión católica y ninguna de las dos me satisface, ¿no? Entonces inicio mi propia búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda, ¿qué es lo que más me impacta? Pues los testimonios personales, las experiencias que yo he podido tener por mí mismo, que claro, si no estás abierto nunca las tendrás porque las enfocarás de una manera que te cerrará las puertas a tener más, y las experiencias del resto de la gente, independientemente de la creencia que tengan. Eso a mí no me importa. A mí me importa que la persona cuente su experiencia lo más fidedignamente posible. Y entonces en esa búsqueda, como científico, también me ha interesado mucho lo que opinan determinados científicos que sí que se han atrevido a explorar en estos campos, digamos, de
de lo supramaterial, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que me interesaban eran los estudios científicos sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre las experiencias de los moribundos, y curiosamente también había gente que hablaba de contactos con seres ya fallecidos y recuerdos de otras vidas. Y curiosamente había algunos investigadores que habían estudiado recuerdos de niños pequeños que decían recordar otras vidas. Ian Stevenson y Jim Tucker en la Universidad de Virginia en Estados Unidos se interesaron por este tema, tienen sus libros, sus artículos, y entonces a mí esto me interesó mucho. Entonces, cuando ya empecé a conocer todos esos datos y también históricamente hacer una exploración sobre la evolución de las creencias religiosas, sobre todo en Occidente, y te vas dando cuenta de que realmente la reencarnación, o sea, la no creencia en la reencarnación, es más bien una imposición que aparece en un determinado momento del desarrollo de las ideas religiosas después de Jesús, y que antes sí que había información de que realmente Jesús habló de la reencarnación y cristianos que creían en la reencarnación, pues entonces vas atando cabos. Luego la reencarnación a mí sí que me servía para responder a mis interrogantes, de dónde venimos a dónde vamos y por qué pasan las cosas que pasan en la vida. O sea, ese hecho de que el alma es inmortal, cosa que ya dicen muchas religiones, pero que viene al mundo muchísimas veces, tantas como necesita, para aprender, y que en esta vida tú empiezas donde lo dejaste en la vida anterior, o sea que es como un capítulo de una serie, entonces ya entiendes que si solo miras el episodio no entiendes el argumento de lo que está pasando, pero si puedes explorar en los episodios anteriores, pues entonces ya te das cuenta de por qué pasa lo que pasa en la vida. Y sabes que ni el nacimiento es el principio, ni la muerte del cuerpo físico es el final, ¿no? Entonces, el valor explicativo de la idea de la reencarnación respecto a la realidad del mundo, a mí me fue satisfactorio. O sea, no puedo entender lo que pasa en el mundo si no admito que venimos al mundo muchas veces. Y entonces por eso creo que es tan importante para el ser humano saber que la reencarnación es un hecho, aunque creas o no creas, es un hecho. Y que si tú conoces este hecho, puedes enfocar mejor hacia dónde quieres dirigir tu vida. Mi opinión es que la vida de todos nosotros tiene el mismo sentido. Venimos al mundo a aprender a amar, para ser cada vez más felices. Cada uno con las pruebas que elige en la vida, partiendo, digamos, desde cero en el inicio y viviendo muchas experiencias, ese conocimiento se va ampliando poco a poco. De manera que tú cuando naces en una nueva vida no lo haces partiendo de cero, lo haces con el conocimiento adquirido en las vidas anteriores y en el periodo en el que estás viviendo en el plano espiritual, que es a donde vamos después de morir. Que olvides temporalmente el pasado no significa que pierdas la sabiduría, solo es un olvido temporal de los recuerdos, pero aquello que aprendiste lo llevas adquirido, o sea, innato en tu interior, como una especie de sabiduría innata, que la has adquirido en un determinado momento, pero cuando una vez la tienes, para ti, por desconocer cuando lo aprendiste, pues parece que sea innato. Y entonces esa es la diferencia entre unas personas y otras en el mundo. Unas llevan más tiempo de evolución porque son espíritus más viejos, otras son espíritus más jóvenes, y luego también está la velocidad en la que uno va aprendiendo. Hay espíritus que avanzan más rápido, otros más lento, periodos en los que se avanza más rápido, periodos en los que se avanza más lento, y entonces la suma de esa edad espiritual junto con la velocidad a la que vas evolucionando, pues al final determina tu nivel evolutivo en cada momento. Yo a lo largo de estos años de entrevistas he tenido la suerte de poder entrevistar a personalidades o a terapeutas que hacen terapia regresiva o terapia de vidas pasadas. Y me ha parecido
muy interesante esa posibilidad de acceder a través de la sesión a la resolución o a la búsqueda de la resolución de un nudo que hay. Es decir, a veces ocurren cosas en esta vida que tienen que ver con cosas que han sucedido en vidas pasadas. Y yo a veces, o ellos me cuentan que se puede hacer un trabajo muy hermoso de liberación accediendo a esas vidas pasadas. ¿Ese camino de exploración a ti te ha seducido en algún momento? Bueno, a mí más que seducirme, sí que considero que es una forma de acceder a los recuerdos. O sea, la hipnosis regresiva o las terapias de vidas pasadas, aunque sea sin hipnosis, sí que pienso que son una forma de poder acceder a esos recuerdos que, digamos, están como dormidos, ¿no? Y me parece algo fundamental. De hecho, hay gran parte de la literatura de recuerdos de vidas pasadas que se ha obtenido de esta manera, ¿no? Y yo la he leído y me ha resultado muy enriquecedora, ¿no? Entonces, como tú bien propones, muchas veces los problemas de esta vida están relacionados con lo que pasó en alguna vida anterior. Y gracias a recordar esos recuerdos de otra vida, eso te sirve para resolver el problema que tienes, ¿no? Por ejemplo, un caso típico es el de la persona que tiene miedo a entrar en el agua, ¿no? O en la piscina o en la playa, y aunque no ha tenido ningún episodio de ahogamiento en esta vida, es como que le da pavor, ¿no? Y entonces pues, se ha visto pues, que algunas personas ese temor era consecuencia de que habían muerto ahogadas en una vida anterior, y además describen cómo fue ese episodio con detalle en la sesión de hipnosis, y gracias a recordarlo pues empiezan a superar ese miedo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy positivo y es recomendable. Pero tampoco podemos caer en la tentación de creer que todo se va a resolver, todos los problemas que tenemos en la vida se van a resolver recordando el pasado, porque no todos los problemas, la mayoría no son un problema del pasado, aunque se puede haber tenido también ese mismo problema en el pasado, sino que es un problema de la personalidad del espíritu, ¿no? Digamos, de falta de evolución, de actitudes egoístas. Entonces, lo digo porque hay mucha gente que piensa que el tener una sesión de hipnosis le va a resolver todos sus problemas, y no es así. Y que tampoco se recuerda a la carta. O sea, tú no vas a la sesión de hipnosis y dices, pones la moneda y dices, quiero recordar en la vida anterior, 2 vidas atrás, 3, 5... No, eso no es así. O sea, tú recuerdas lo que necesitas. Es como que se te permite acceder a aquellos recuerdos que son útiles para tu evolución en esta vida, pero no podrás recordar a la carta. Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Saber que no se puede forzar el acceso a recuerdo de vidas pasadas, y que habrá gente que no recuerde nada de otras vidas. O sea, que no es... No, por supuesto. No se garantiza que esto vaya a suceder. Eso es algo que ha de suceder espontáneamente, y si no sucede, no hay que forzarlo, ¿no? Lo digo porque también hay otra, digamos, dentro del... ya aprovechando la curiosidad de la gente que ya cree en la reencarnación, pues puede haber la tentación de querer montar un negocio alrededor de, no, yo te voy a decir quién has sido en otra vida. Esto no es así. O sea, tú no puedes... O sea, sí, si tú recuerdas... Tampoco invitamos al turismo a vidas pasadas, digamos. Correcto, pero además, más que todo, porque si tú no lo vives, sí, lo que otra persona te pueda decir de tu vida siempre será cuestionable. Quiero decir que si tú lo has recordado... O irrelevante, ¿no? En este caso. O irrelevante o irreal. Quiero decir, si yo ahora te digo, por ejemplo, tú me dices, yo quiero saber lo que he sido en la vida pasada, y yo empiezo a decirte que tú has sido una persona importante, muy relevante en esa vida, pues claro, eso a ti te va a gustar mucho. Mi ego va, ¿no? a empezar a engordar. Y entonces, si te lo crees, pues dirás, ¿no? Qué importante he sido yo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tú has recordado algo de esa vida que la otra persona te ha dicho? No. Y pues entonces, eso es como un cuento. Y puedo crear un recuerdo ficticio en base a la transmisión. Puedes dejar llevarte por la imaginación, y entonces, como es algo bonito, pues sugestionarte cosas, ¿no? Entonces,
Por eso hay que intentar ser siempre realistas y saber decir que sí a lo que es real y también saber apartar lo que es imaginación, ¿no? Porque esto suele pasar y además esto desacredita. O sea, ese tipo de cosas, si le das pie, desacredita lo que es real. Y ese es uno de los problemas que hay hoy en día, ¿no? Que como algunas cosas que son verdad están mezcladas con cosas que son fantásticas, la gente que está ya con el ojo puesto en desacreditar en la investigación en temas supramateriales, pues te dice, no, es que todo es mentira porque esto de aquí he comprobado que es mentira. Y claro, es eso uno de los problemas, ¿no? Entonces hay que ser muy rigurosos. Igual que para la investigación material, también en la investigación de lo supramaterial o paranormal, como le quieren llamar. Para mí supramaterial define mejor, ¿no? Porque paranormal tiene una connotación un poco peyorativa, ¿no? Porque para mí es normal. Quiero decir que lo que pasa es que nosotros no le damos valor y creemos que está fuera de la normalidad, pero la muerte es algo normal porque todos nos morimos y lo que viene después de la muerte también es normal. Otra cosa es que tú lo quieras investigar o no. Cuando un científico vence esa línea que implica un científico incrédulo, escéptico, vence esa línea que implica el descubrimiento de una realidad que antes no contemplaba, se produce una transformación personal. En realidad en cualquier ser humano. Lo que pasa es que volvemos al concepto de que en el científico a lo mejor el salto que tiene que hacer para derrumbar sus antiguas creencias es quizá mayor, ¿no? Bueno, yo lo vivo como que es un despertar de su interior. O sea que para mí todos venimos a este mundo ya con un conocimiento espiritual adquirido en otras vidas y también en el plano espiritual y un propósito de vida que tiene en cuenta el desarrollo del interior, ¿no? Lo que pasa es que cuando venimos aquí es como que hay una desprogramación de todo eso, hay como primero hay un olvido de los recuerdos, pero luego como te educan de una manera en la que lo normal es que te den unas creencias que no son muy compatibles con esa idea, ¿no?, de la evolución del interior, pues mucha gente pues lo anula, ¿no? Se queda ahí como reprimido, ¿no? Y vas haciendo otras cosas en la vida enfocadas sobre todo a la supervivencia material, al éxito material, y eso se queda como en un rinconcito de tu corazón, ahí como olvidado, ¿no? Entonces, tarde o temprano en la vida, la mayoría de personas vivimos experiencias que te ayudan a desenganchar esos nudos que hay ahí dentro, esas cadenas, a romper las cadenas que hay que aprisionan esa manifestación del interior, que suele ser generalmente algo relacionado con la muerte de seres queridos o una enfermedad grave o un acontecimiento catastrófico, por decirlo de alguna manera, que te cuestiona tu modelo de vida, ¿no? Tu modelo material de vida te lo tambalea, ¿no? Entonces tienes que buscar algo diferente a lo que creías para poder rehacerte, ¿no? Para poder seguir encontrándole un sentido a la vida, ¿no? Porque si tú quieres a alguien y esa persona se muere y aceptas que ya no lo vas a volver a ver más, que ha desaparecido, pues lógicamente eso es algo muy traumático y muy doloroso. Entonces eso es, como el interior sabe que no es así, esa parte que estaba ahí enganchada y encadenada es como que dice, ahora es mi momento, y se revela, y entonces aflora, ¿no? O sea, empiezan a caer las estructuras mentales rígidas y entonces va aflorando esa parte espiritual que estaba ahí reprimida y que ha encontrado una vía, que es que la estructura rígida no sirve para superar el trauma, ¿no?, que estás pasando. Entonces eso sí que considero que ha cambiado la vida de muchas personas, independientemente de sean científicos o no. Por supuesto. Porque yo lo que me he dado cuenta es que muchas personas que no trabajan en la ciencia sí son creyentes en la ciencia, pero no una creencia científica, sino una creencia como la puede ser una religiosa. Le han dicho, la ciencia dice esto y esto es un dogma de fe y te lo tienes que creer. Y hay mucha gente que lo hace. Mucha. Y claro, a mí cuando muchas veces me dicen, es que la ciencia dice esto y lo otro, digo, mira, yo soy científico,
La ciencia no es una iglesia. O sea, la ciencia la hacen los científicos, y los científicos son muy heterogéneos. Hay corrientes de pensamiento, hay gente que piensa esto, piensa lo otro, pero una verdad establecida como un dogma, eso no existe. Entonces, ¿qué ciencia es de la que tú me hablas? Tú me hablas de la corriente mayoritaria de ciencia materialista, pero eso no es una ideología. Entonces, yo pienso que ahí está la clave, ¿no? Que muchas personas se han aclamado a la ciencia como si fuera una religión y no lo es. La ciencia siempre está sujeta a cambios. Y lo que hoy te parece que es una teoría que explica la realidad, puede pasar el tiempo, quedarse incompleta, alguien la rehace y ahora pues hay teorías diferentes. Por ejemplo, eso ha pasado con la física clásica. Ya pensábamos que estaba todo resuelto, la newtoniana, pero había partes que no lo explicaba, ¿no? Entonces aparece Einstein con una nueva teoría, la gente se ríe de él, hasta que él hace unas predicciones para explicar ciertos fenómenos y alguien experimentalmente comprueba que es así. Entonces dice, eras un payaso y ahora eres un genio, de la noche a la mañana. Entonces, pues la ciencia funciona así. O sea, está hecha por seres humanos imperfectos y puede venir una persona fuera de serie que aporta conocimientos nuevos, pero se encuentra con una masa de gente que todavía no está preparada para aceptar esos conocimientos, y entonces esa persona pasa o desapercibida o es ignorada, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que tener la mente abierta para explorar en la realidad. Y si te pasan cosas y lo que cuestionan tus creencias, pues a lo mejor es que es el tiempo de cambiarlas, ¿no? Siempre estar abierto a modificar, a progresar, porque siempre puede haber algo nuevo que te ayude a responder cuestiones que tú tenías ahí como sin responder, las habías apartado, no las habías resuelto, solo las habías apartado, ¿no? Y entonces yo me encuentro mucho eso, ¿no? Personas que están buscando y que sí que quieren encontrar explicación, y luego la personalidad rígida que se anquilosa en unas ideas, que está cerrado a todas las demás, y lo que hace es que cuando alguien habla de algo que no está dentro de sus creencias, lo critica y lo ataca. Y eso es lo que pasa mucho con la reencarnación en Occidente, ¿no? La religión católica les ha marcado tanto cuál es el dogma, y que dentro del dogma no está la reencarnación, que cuando alguien habla de algo del cristianismo y aparece la idea de la reencarnación, van a por eso como si fuera una herejía, ¿no? Que es lo que hacían antes, ¿no? Sí. La persecución de los disidentes, los herejes, ¿no? Pues acababa con la muerte de esa gente, y así el pensamiento único se impone, ¿no? A base de exterminar a los disidentes, ¿no? Afortunadamente hoy en día pues eso no pasa, ¿no? Pero interiormente todavía hay en mucha gente esa tendencia inquisitorial de atacar lo que no entra dentro del dogma, como si fuera, pues eso, cosa del demonio, ¿no? O sea, esa idea de... Yo lo tengo muy presente porque en los comentarios de la película, que si quieres luego hablamos de ella, de El profeta del desierto, donde hablamos de la vida de Juan el Bautista, y donde Juan habla de la reencarnación, pues claro, muchos creyentes se ponen las manos en la cabeza y dicen, ¿qué barbaridad es esta, no? Claro, porque a ellos les han dicho que las cosas sucedieron de una determinada manera y que no eran así. Pero la pregunta es que a lo mejor a ti te han engañado, porque tú estuviste allí para verlo, lo que pasó. Si tú me hubieras dicho, no, es que no fue así porque yo estaba allí. Pues si tú hace 2000 años que pasó todo eso y tú no has estado allí, tú solo conoces lo que está escrito en tu religión y que te han dicho que pasó, pero ¿y quién sabe quién ha escrito eso? ¿Y qué proceso ha pasado para que la escritura se quede así? Si tú indagas históricamente y ves cómo se conforman las escrituras sagradas, te das cuenta de que sufren modificaciones a lo largo del tiempo. Y en este caso sí que hay conocimiento de que en un determinado momento se saca todo el conocimiento relacionado con la reencarnación, que es a partir del concilio de Nicea, bueno, a partir de que el emperador Constantino convierte
al Imperio Romano, se convierte al cristianismo, entre comillas, conversión, porque en realidad readapta al cristianismo a su conveniencia y impone que el imperio tiene que creer en eso, en esa versión que ellos han hecho del cristianismo. Entonces ahí hay una selección de textos que entran y salen. Entonces todo lo que tiene que ver con la reencarnación sale, por una cuestión puramente de interés, que luego si quieres hablamos de eso. Entonces, estos creyentes que creen que la palabra de Dios es la Biblia, conocen la historia de cómo se conformó la Biblia, conocen que ha habido una exclusión de textos, conocen que había referencias a la reencarnación, se han mirado las referencias que todavía quedan de la reencarnación, porque Jesús dice que Juan el Bautista es el profeta Elías encarnado. Eso es reencarnación, porque habla con Nicodemo sobre os es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué Nicodemo entiende que se refiere a nacer de nuevo en el sentido literal? Porque hace una referencia, ¿acaso puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? O sea, él no entiende que se trata de una alegoría, de nacer del espíritu, una transformación personal, no. Él entiende que se refiere a volver a nacer físicamente. Entonces, eso todavía está ahí escrito. La Iglesia le ha querido dar una interpretación diferente, pero es que lo que pone ahí es eso. No puede ser una interpretación directa, porque si Jesús habla de que Juan es el profeta Elías encarnado, ¿qué otra explicación puede tener que no sea que es el espíritu que encarnó en la época de Elías y que vivió en esa personalidad, vuelve a nacer y encarna y es Juan el Bautista? Es que más explícito a la reencarnación esa referencia no existe y ni siquiera eso lo han quitado. Entonces, si eso ha quedado, ¿qué puede haber más que no esté y que hiciera referencia? Pues muchas cosas, y hay evangelios apócrifos que hablan sobre ello. El Evangelio de los 12 aclara que realmente Jesús hablaba de la reencarnación, claramente. Otra cosa es que uno lo quiera tener en cuenta, pero ese texto está ahí, eso son pruebas históricas. Por lo tanto, pienso que si uno quiere indagar, el material está ahí. Si uno no quiere indagar porque está conforme con sus creencias, pues se puede quedar con ellas. Pero no es justo que porque uno crea en algo, se dedique a difamar a los que creen en otra cosa diferente. Pues eso es la tolerancia. Podemos decir que, digamos, que lo que va pasando en la historia de cómo se conforma el cristianismo es que hay diferentes facciones. Unas interpretan de una manera la vida y obra de Jesús y otras de otra, y esas facciones entran como en lucha, y al final se acaba quedando el dogma de la facción que gana la lucha, ¿no? Y lógicamente el que es benevolente, pacífico, no es el que intenta imponer. Entonces la gente que creía en el mensaje verdadero, por esta agresividad del egoísmo del ser humano, no intentan imponer las creencias y al final se van quedando apartados, ¿no? Entonces, digamos que es un dogma que se acaba imponiendo por intereses egoístas del poder en cada momento, ¿no? Hay que pensar que ya pasaba en la antigüedad que las iglesias, digamos, basan su poder en hacer creer al creyente que ellos son indispensables para tu salvación. Entonces, ¿por qué es peligrosa la idea de la reencarnación? ¿O cuál es el motivo por el cual es eliminada la reencarnación? Porque eso sería un tema importante, ¿no? Decir, bueno, ya, pero ¿qué interés podían tener en eliminar eso, ¿no? Pues hay un interés muy claro en el sentido de que si tu salvación depende de lo que tú hagas en todas las vidas que vas viviendo, o sea, exclusivamente de tu proceder en la vida, ¿qué poder tienen ellos sobre ti? O sea, ellos ya no hacen falta para salvarte. Entonces, si la institución y los jerarcas ya no tienen ningún poder para salvarte, pues tú no inviertes tus recursos en mantenerles, ¿no? Entonces, pues todo eso hubiera hecho pues que todo eso que había montado se fuera a pique, ¿no? Entonces, porque había, digamos, gente, jerarquías de diferentes religiones dentro del Imperio Romano, las que hubieran en el Imperio Romano,
incluso también dentro del cristianismo, copiando la estructura de la iglesia judaica, pues que querían mantener esa estructura piramidal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la época de Constantino? Pues que todos esos jerarcas lo estructuran de tal manera en la que ellos sigan siendo los poderosos y los creyentes estén totalmente seguros de que ellos son los que les van a salvar. Y entonces modifican todo el credo para que parezca así. La idea de la reencarnación molesta, pues entonces eso fuera. Y otras cosas que hay más. Y luego, progresivamente, después de Constantino, hay más cambios, ¿no? Siempre afianzando el poder de la institución y, digamos, que vaya perdiendo influencia lo que tú puedas hacer por ti mismo para salvarte. Incluso pues se llegan a vender escrituras del cielo, ¿no? Con las bulas de indulgencia, o fuera de la iglesia no hay salvación, que son dogmas que van apareciendo a lo largo de la historia de la iglesia, que habían pasado ya más de 1000 años desde que nació Jesús. Entonces, claro, la gente no indaga en ello, se piensa que lo que le dicen es lo correcto. Es la verdad, porque no dudan de sus... Porque se lo han dicho millones de veces desde que son pequeños, y entonces una mentira repetida millones de veces para ti acaba siendo verdad. Eso es algo que también pasa hoy en día, ¿no? En la propaganda. Entonces, claro, por eso hay esta cerrazón con unas ideas, porque es algo que está muy, muy bien, o sea, se ha manipulado muy bien para que tú acabes teniendo esas creencias, y es muy difícil desmontarlo todo, ¿no? Tiene que ser que la persona realmente se cuestione cosas y empiece a buscar por sí misma, ¿no? Sobre todo también porque es muy incómodo que vengas a moverme las patas de mi silla. Sí, y es perfectamente razonable. Quiero decir, yo soy de la opinión de que si algo no te interesa, apártalo de tu camino. O sea, quiero decir, yo no voy a casa de nadie a decirle, llamar a la puerta y decir, tu salvación es la reencarnación. No, porque eso sería una vulneración del libre albedrío. Yo lo respeto mucho. Ahora, yo te digo de qué voy a hablar, si te interesa vienes, y si no te interesa, pues no vienes, ¿no? Eso es un poco la idea. Yo no le pongo a la gente un email obligándole a que vea mis vídeos. Los vídeos están ahí, el que le interesa el tema acaba llegando ahí, y si le interesa, pues los acaba de ver, y si no le interesa, pues apaga el vídeo, pone su comentario positivo o negativo, y ya pues... si eso le ha tambaleado algo, es porque algo está inseguro. Quiero decir que si tú tienes unas bases firmes, las opiniones de los demás, aunque sean contrarias a las tuyas, eso no te hace enfadarte ni hace cuestionarte nada, porque tus bases son firmes y entiendes que la opinión de otra persona es algo muy valorable, pero es su opinión. Incluso puede enriquecer mi discurso o mi reflexión. Entonces yo, el temor, cuando hay temor a que a uno le tambaleen las creencias, es porque tus creencias son frágiles, ¿no? Y seguramente sí que tienes esos problemas, esas dudas ahí apartadas, lo que pasa es que no lo quieres reconocer. Entonces, yo creo que ese es un poco el quid de la cuestión respecto a la reacción de algunas personas respecto a escuchar cosas como que la reencarnación está ligada al mensaje de Jesús, porque es como que, ¿y si esto es mejor para explicar la vida que lo que a mí me han hecho creer? A ver si me estoy equivocando en mi camino, ¿no? ¿Te has preguntado por qué crees en lo que crees? Es un hilo del que hay que tirar, pero es un hilo muy interesante de decir, mis creencias son estas, pero voy a analizar por qué yo creo en esto, porque a lo mejor le empiezo a ver que a lo mejor es el momento de dejar de creer en lo que creo. Sí, porque es que eso está tan influido por el lugar en el que vives, las creencias que te inculcan desde que eres pequeño. A ver, si tú naces en un país musulmán, lo normal es que seas musulmán, pero no lo has elegido tú, que ha venido condicionado por el lugar en el que has nacido. Ahora, si una persona que nace en un país musulmán es hinduista, pues dirás, hombre, pues algo habrá hecho. ¿Qué camino habrá recorrido? Habrá hecho un camino diferente al que le han enseñado para llegar ahí. Entonces,
Ese es el quid de la cuestión. ¿Tú por qué crees en eso? Está muy bien planteado lo que tú dices. ¿Lo crees realmente porque lo has elegido tú? ¿O es que simplemente te has dejado llevar por lo que te han enseñado, sin cuestionarte si es verdad o no? Y sobre todo porque puede haber una mentira ahí gorda detrás de tus creencias, y creo, honestamente, que es bueno el ejercicio de decir, ostras, vale, entiendo que mi padre fuera lo que creyera, que él lo tuviera que transmitir y tal, pero también es el momento de que yo me libere de un pensamiento que está basado en una falsedad, ¿no? Y darle oportunidad a que abro las ventanas para que entren otras ideas que puedan enriquecer mi mundo. Porque a veces el dogma, ya sea en la ciencia o en la religión o en donde sea que sea, lo único que hace es reducir mi mundo y mis posibilidades. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Por eso yo pienso que tenemos que ser críticos y solo quedarnos con aquello que nos resulta coherente, que nos hace explicar nuestras dudas, nuestros planteamientos más internos, y lo que a una persona le cuadra, a otra persona puede que no le cuadre, ¿no? Y ahí está el libre albedrío para que cada uno tenga su propia creencia. Quiero decir que el pensar que todos tenemos que creer en algo igual, pues no, a lo mejor yo creo en la reencarnación y tú también, pero hay matices en los que las creencias son diferentes. Entonces yo creo que cada persona se ha de conformar su propia creencia, basándose en sus experiencias, en los filtros que haya podido poner y que hayan pasado unas cosas u otras, y que la mentalidad racional no está reñida con la espiritualidad, porque para mí ha tenido también que pasar el filtro de lo racional, ¿no? Yo no puedo creer en algo que sea irracional, tiene que tener una coherencia, tengo que saber que tiene que ser explicativo y no puede tener zonas oscuras en las que no puede indagar, porque si no, no va a ser satisfactorio para mí. Entonces yo considero que yo tengo una espiritualidad y que esa espiritualidad me la he conformado yo mismo. O sea, que puede ser diferente en otra persona, y por eso no me considero formando parte de ninguna religión, porque eso es para mí muy limitante en tu libertad, ¿no? En tu espiritualidad. Que el esfuerzo que han hecho muchas religiones es en obligar a que la gente crea lo mismo, ¿no? En forzar la uniformidad. O sea, yo entiendo que en algún momento hay una verdad y que en algún momento todos la conoceremos. Cuando lleguemos ahí seguramente nuestras creencias serán muy semejantes, pero eso no se puede forzar. Y además no se puede forzar de la manera en la que se ha hecho de esto es la verdad aunque esté lleno de mentiras. O sea, así no se puede conseguir que todos tengamos las mismas creencias. O sea, tiene que haber un proceso de libre albedrío completo, donde habrá diversidad de creencias y opiniones, cada uno las que considere oportunas, y eso es perfectamente compatible si eres tolerante. Y eso no ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Siempre ha sucedido más bien que el que tenía unas creencias ha intentado imponerlas violentamente a los demás, y el que ha ganado la batalla es el que se ha quedado con todo. Luego omitiendo ese detalle a los creyentes que han quedado después, que han pensado que es que las cosas son así y ya está, ¿no? Y no es así. O sea, las cosas impuestas de esto es la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios, así, de esa manera, yo cuando lo escuchaba cuando era pequeño decía, ya, pero ¿cómo sabes que es Dios el que ha escrito esto? O sea, porque todo esto lo ha escrito alguien de este mundo, ¿no? ¿Cómo sabes que es verdadero y no es una falsificación? Entonces luego cuando te vas haciendo mayor y vas descubriendo que efectivamente lo han escrito humanos y que ha ido cambiando, pues te das cuenta que no es la palabra de Dios, pero es que no lo puedes decir. Como cuestiones esto, digamos, dentro de un entorno donde dan por hecho que es así, pues ya quedas excluido, ¿no? Entonces, yo no quiero pertenecer a algo, a ninguna estructura que ponga tantas cadenas en las libertades humanas, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de expresión. Entonces,
Por eso invito a que cada uno tenga sus creencias, que independientemente de que sean semejantes o discrepantes con las mías, para mí siempre son bienvenidas porque respeto el libre albedrío, pero si yo creo una cosa y creo que puede ayudar, pues creo que tengo la libertad de poder expresarlo, ¿no? Y luego cada uno que decida lo que quiere, ¿no? No pretendo que nadie crea lo que yo digo, solo pretendo compartirlo y luego ya que cada uno haga con ello lo que le venga en gana. No sé qué pensador exactamente, quizá tú sí lo sepas, decía algo así como no compartiendo lo que tú defiendes, daría mi vida por defender tu libertad para hacerlo, porque que tú seas libre para decir lo que tú sientes o piensas o tal, es importante también para mi libertad, ¿no? La libertad de todos se sostiene también en que todos seamos libres de argumentar nuestros argumentos sin ser esa mosquita que puede llegar a ser aplastada por el matamoscas, porque simplemente lo único que hace es tener una opinión propia. Dice, muchísimas gracias. La vida nos dará, esperemos, la oportunidad de charlar muchas veces y de hacerles llegar a tus seguidores, a tus simpatizantes o a personas que no te conocen la oportunidad de escucharte. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rafa, y a Somos Luz Televisión, porque para mí es un medio de comunicación que sí que permite la libertad de expresión, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la labor que hacéis, precisamente porque aquí se puede hablar de temas que en otros foros no se pueden hablar. Que no te invitan a hablar. Pues así seguirá siendo. Muchísimas gracias, Vicente. Pues gracias a vosotros y un beso a todos los que nos están viendo.